Bienvenidos al aula virtual de la señorita Silvia. Hoy vamos a comenzar conversando sobre el texto, el párrafo, las partes del párrafo y las ideas principales y secundarias que podemos encontrar en un texto. Por favor, acompáñenme por aquí que vamos a ver el texto propiamente dicho. Como ven en la siguiente imagen, el texto es un conjunto de oraciones que comunica un mensaje completo. Es la mayor unidad de comunicación y está formado por oraciones que suelen ir agrupadas en un párrafo. Pero, ¿qué es un párrafo? Un poquito más abajo, vemos que cada párrafo es un conjunto de oraciones que tratan sobre un mismo tema. Bien, para saber cuál es el tema sobre el que trata el texto, no queda otra opción que leerlo. Así que les pido que por favor me acompañen a leer el texto en voz alta para que podamos analizarlo juntos. Mi planta de naranja lima es la obra más emblemática de José Mauro de Vasconcelos, uno de los novelistas más leídos y divulgados de la literatura brasileña de todo el siglo XX. Se trata de una novela con trazos autobiográficos que cuenta las aventuras y desventuras de CC, un niño de 5 años que quiere ser poeta y llevar corbata de lazo, pero al que la vida le tiene reservada una existencia rodeada de dificultades. Este libro es un documento social y un retrato del Brasil más desfavorecido, el de la pobreza más absoluta. Pero es también un documento cargado de poesía, escrito con sensibilidad, agilidad y sencillez que atrapa al lector hasta convertirse en una obra, como pocas, para todos los públicos. Por eso, ha vendido más de 500.000 de ejemplares en Brasil y fuera de él se ha traducido a más de 30 idiomas en 2 decenas de países, convirtiendo a su autor en uno de los escritores brasileños más leídos. Comenzando con el análisis del texto, si ustedes se dan cuenta, hemos estado hablando ni más ni menos que del libro Mi planta de naranja lima. Pero en este caso no es un texto extraído de la historia del libro, sino es una breve reseña sobre de qué se trata el libro, ¿sí? Si quieren buscar la palabra reseña, pueden encontrarla, por supuesto, en nuestro amigo el diccionario. Vimos que tiene 2 párrafos. ¿Cómo nos damos cuenta de que son 2 párrafos? Pues bien, porque en el texto es fácilmente visible dónde comienza y dónde termina el párrafo. Si observamos muy bien, al comienzo del párrafo hay un pequeño espacio al que le llamamos sangría, ¿sí? Y podemos verlo tanto en este párrafo como en el siguiente, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que este texto tiene 2 párrafos, porque tiene 2 sangrías, ¿sí? El párrafo comienza con este espacio y termina con un punto y aparte. Luego aquí, al final de este texto, ya no le vamos a poner punto y aparte porque el texto ha concluido. Entonces, este punto le vamos a llamar el punto final. Muy bien. El párrafo puede tener una oración o varias oraciones. Si hay varias oraciones dentro de un mismo párrafo, los puntos que separan una oración de la otra le vamos a llamar punto seguido. Tenemos uno aquí, en el primer párrafo tenemos un punto seguido, en el segundo párrafo tenemos 2 puntos seguidos, uno aquí y otro aquí. Si ustedes se fijan bien, ambos párrafos de este texto hablan sobre el libro Mi planta de naranja lima. ¿Sí? Acá dice que es un libro, pero a su vez, cada
párrafo tiene un subtema, ¿sí? En el primer párrafo podemos ver que el tema central habla sobre el autor de la obra. Y en el segundo párrafo habla sobre el aspecto geográfico y social en el que se escribió la obra Mi planta de naranja lima. Lo siguiente que vamos a ver es que dentro del texto y dentro de cada párrafo podemos encontrar ideas principales e ideas secundarias. Ahora veamos qué significa cada una de esas ideas. La idea principal resume el texto en una sola frase u oración y sirve para identificar lo esencial e importante. Las ideas secundarias sirven para ampliar, ejemplificar o demostrar la idea principal. Muy bien, ahora vamos a trabajar para descubrir cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria del primer párrafo de este texto. Para eso, obviamente, tenemos que volver a leerlo y leerlo muy bien para identificar lo que les dije recién. Mi planta de naranja lima es la obra más emblemática de José Mauro de Vasconcelos, uno de los novelistas más leídos y divulgados de la literatura brasileña de todo el siglo XX. Muy bien, acá vemos que habla sobre el autor de la obra Mi planta de naranja lima, Mauro de Vasconcelos. Muy bien, vamos a ver cómo continúa. Se trata de una novela con trazos autobiográficos que cuenta las aventuras y desventuras de CC, un niño de 5 años que quiere ser poeta y llevar corbata de lazo, pero al que la vida le tiene reservada una existencia rodeada de dificultades. Muy bien, ¿cuál sería la idea principal y cuál sería la idea secundaria? Muy bien, en la primera habla de Mi planta de naranja lima y cuál es el autor de la obra, ¿sí? Luego, aquí aclara que, por ejemplo, Mauro de Vasconcelos es uno de los novelistas más leídos y divulgados de la literatura brasileña de todo el siglo XX. Aquí tenemos en una misma oración una idea principal, ¿sí? Cuál es su obra y cuál es su autor, y una aclaración sobre el autor, que cuenta que es uno de los novelistas más leídos y divulgados de la literatura brasileña de todo el siglo XX. Habíamos dicho que en las ideas secundarias sirven para ampliar, ejemplificar o demostrar la idea principal. En este caso, amplía, en esta parte de la oración, amplía un poquito más de información sobre el autor de la obra. Y así podríamos continuar con todo el texto descubriendo ideas principales e ideas secundarias. Ahora los invito a seguir trabajando en su carpeta. Seguramente van a encontrar un ejercicio referido al tema para que vayan practicando. No es fácil encontrar desde el primer momento la idea principal y la idea secundaria, pero es cuestión de empezar hasta que nos salga cada vez mejor. Así es que ha terminado la clase por hoy. Me voy a merendar porque tengo un ruido en la pancita. Besos a todos y nos vemos en la próxima aula virtual de la señora Silvia.